Hermana Sofía oraba con una desesperación silenciosa, sus manos huesudas, aferrando el rosario gastado. Pensó que sería apenas una solución precaria para las 24 almas inocentes que habitaban el convento de San Gabriel, un lugar aislado y olvidado en las laderas de la Sierra de Gredos. Pero al recibir una extraña carta, su vida se retorció. La misiva anunciaba la herencia de un perro, viejo y enfermo, y una sensación inusual, casi eléctrica, la recorrió. Este animal, con su misterio, cambiaría a Sofía para siempre. ¿Ya te imaginaste lo que es sentir la presión de la supervivencia de tantos niños sobre tus hombros, viendo cada día cómo las esperanzas se desvanecen como arena entre los dedos? Parece un guión de película, pero sucedió de verdad en un pequeño convento de España en 2008. Y lo que hermana Sofía encontró no era solo un perro con una carga más. Era una llave a un secreto milenario, una historia que redefiniría el destino de todos. Por favor, antes de continuar con este relato que te hará dudar de lo imposible, te pido que te suscribas al canal y nos cuentes desde dónde estás viendo este video. Tu apoyo es fundamental para que sigamos compartiendo estas historias que tocan el alma y nos recuerdan que la esperanza reside en los lugares más inesperados. No te pierdas ni un solo detalle, porque cada palabra de esta historia es un paso más hacia una revelación asombrosa. El convento de San Gabriel era un testamento silencioso del tiempo, con sus muros de piedra carcomidos por el invierno y sus ventanas ojivales que, en lugar de vitrales coloridos, exhibían remiendos de plástico transparente. Las hermanas, un puñado de mujeres centradas en años, luchaban por mantener a flote el orfanato anexo, un refugio para niños que la sociedad había olvidado. Hermana Sofía, con sus 50 y tantos años, era el pilar de este lugar. Sus ojos, profundos y cansados, reflejaban la eterna preocupación por el día a día, por la comida en la mesa y el techo sobre las cabezas de esos pequeños. La escasez era una sombra constante que se cernía sobre ellos, una amenaza silenciosa que susurraba el posible cierre del orfanato. Las deudas se acumulaban como las hojas secas en el patio, y cada día que pasaba, la monja sentía cómo la esperanza se escurría de sus manos como el agua. Un día, mientras revisaba el correo, encontró un sobre grueso, con un sello notarial y una dirección que no reconocía. El remitente era un despacho de abogados en Madrid, y su contenido revelaría algo que, en un principio, Sofía solo pudo percibir como una burla del destino. La carta informaba que tras el fallecimiento de un tío abuelo lejano, un hombre al que apenas recordaba haber visto una vez en su infancia, ella había sido designada como única heredera. Su herencia, un perro llamado Silas. La monja soltó una risa amarga, un sonido que apenas salió de su garganta. ¿Un perro? En medio de la miseria, ¿su herencia era un animal viejo? La ironía era cruel. La carta de la herencia no decía nada del valor de ese animal. Solo especificaba que era un compañero fiel, que necesitaba un hogar. La hermana Sofía releyó el documento varias veces, buscando algún detalle, alguna cláusula escondida que pudiera darle sentido a esa extraña situación. Pero no había nada más que la obligación de hacerse cargo de Silas. El convento ya estaba al límite de sus capacidades, con bocas que alimentar y camas que mantener, y ahora se sumaba la responsabilidad de un animal que, por la descripción, no parecía estar en las mejores condiciones. La monja suspiró, sintiendo el peso de una nueva carga. La idea de un perro viejo y presumiblemente enfermo añadió una capa más a su ya abrumadora lista de preocupaciones. ¿Cómo podría explicar esto a las otras hermanas? ¿Cómo justificar los recursos que tendría que desviar para cuidar a un animal cuando había niños que pasaban hambre? Días después,
Una camioneta destartalada aparcó frente a la entrada del convento, levantando una nube de polvo rojizo. Un hombre fornido con una gorra de béisbol bajó del vehículo y abrió la parte trasera, revelando una jaula. Dentro, acurrucado sobre una manta sucia, estaba Silas. El perro era una criatura grande, de pelaje oscuro y desaliñado, con manchas grises alrededor de su hocico, evidencia innegable de su avanzada edad. Sus ojos, de un marrón opaco, miraron a Sofía con una tristeza profunda, casi humana. Su aspecto era desolador. Silas apenas podía mantenerse en pie. Sus patas temblaban mientras el hombre lo sacaba con dificultad de la jaula. El animal parecía llevar el peso de todos los años vividos y quizás de algún dolor desconocido que lo había marcado. La hermana Sofía sintió un nudo en el estómago. No era solo un perro viejo, era un animal que visiblemente necesitaba cuidados intensivos, quizás costosos. Un suspiro de preocupación escapó de sus labios. La primera noche, Silas lloró. Un gemido lastimero que resonó por los viejos pasillos del convento, un sonido que a Sofía le pareció tener una extraña urgencia, como si no solo estuviera expresando su propia pena, sino también una advertencia inaudible para todos los que allí vivían. La monja se levantó de su cama y fue a ver al animal, que había sido instalado en un pequeño cobertizo abandonado en el patio trasero. Al acercarse, notó algo peculiar. El perro no solo gemía, sino que también rascaba con insistencia en un punto específico de la pared de madera del cobertizo, como si intentara desenterrar algo. Una imagen que la dejó pensativa, aunque rápidamente lo atribuyó a la ansiedad o al instinto de anidación del animal en un entorno nuevo y desconocido. Sin embargo, esa imagen de Silas rascando la pared se quedaría grabada en su mente como una pequeña anomalía en el vasto lienzo de sus preocupaciones diarias. El convento, que había sido testigo de tantas historias de fe y resiliencia, estaba a punto de presenciar un capítulo que nadie habría podido imaginar, un secreto oculto que esperaba ser desenterrado por un compañero inesperado. Silas se instaló en el pequeño cobertizo, su presencia una nueva realidad para la hermana Sofía y las pocas hermanas que quedaban. Su enfermedad, como pronto descubrieron, era más grave de lo que la carta había sugerido. El perro sufría de artritis severa y una afección respiratoria crónica que le provocaba una tos constante y silbante. El veterinario del pueblo, un hombre de buen corazón, que solía ayudar al convento con donaciones de alimentos para los niños, examinó a Silas y dictaminó que necesitaría medicación diaria y una dieta especial. Sofía luchaba con la decisión. El presupuesto del orfanato ya estaba al límite y desviar fondos, por mínimos que fueran, para un animal, aunque fuera una herencia, se sentía como una traición a los niños. La culpa la carcomía, pero al mirar los ojos tristes de Silas, veía no una carga, sino una criatura viva que merecía dignidad y cuidado. Sin embargo, Silas mostraba comportamientos extraños desde el principio. Se negaba a comer la comida genérica para perros que las hermanas habían logrado conseguir con esfuerzo. Solo aceptaba una marca específica de alimento, una que había sido enviada junto con él, y que era, por supuesto, más cara. Este detalle, aunque frustrante, comenzó a despertar la curiosidad de Sofía. ¿Por qué un perro tan viejo y enfermo sería tan particular? ¿Qué lo hacía tan especial como para que su antiguo dueño se asegurara de que solo comiera ese tipo de alimento? Era un lujo que el convento no podía permitirse. La monja se preguntó si su tío abuelo, un hombre excéntrico que siempre había vivido envuelto en misterios, había tenido una razón para enviarle un animal con tales peculiaridades. Un día, mientras Sofía estaba en el desván buscando ropa vieja para los niños, Silas, que había logrado escabullirse del cobertizo,
La siguió. El perro, con su andar torpe y cojeante, se detuvo frente a un viejo cofre de madera cubierto de telarañas y polvo. Era un mueble que había estado allí por décadas, olvidado por todos. Silas comenzó a olfatear el cofre con una intensidad inusual. Luego rasgó con su pata delantera como lo había hecho en el cobertizo. Los ojos de Sofía se posaron en él, una punzada de extrañeza en su pecho. El gesto era tan particular que le hizo recordar la primera noche. El perro parecía obsesionado con ese objeto, pero la monja, sumida en sus preocupaciones económicas, no le dio mayor importancia en ese momento, atribuyéndolo a la curiosidad animal. Era solo un perro viejo y un cofre olvidado. No podía haber nada de valor allí, ¿verdad? La presión sobre el convento aumentaba. Una visita del banco al convento puso aún más presión sobre las hermanas. Los representantes fueron claros. Si no pagaban una parte sustancial de la hipoteca en los próximos meses, el convento sería embargado. Eso significaba que los niños perderían su hogar. Sofía sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. La desesperación la invadió. ¿Qué más podían hacer? Habían agotado todas las vías posibles, desde pedir donaciones hasta vender algunas de las pocas posesiones de valor del convento, que no eran muchas. La amenaza del cierre del orfanato se volvía cada vez más real y palpable. Un espectro que la atormentaba día y noche, robándole la paz y el sueño. A pesar de la creciente angustia, Sofía empezó a sentir una conexión inesperada con Silas. El perro, a su manera silenciosa, parecía entender la tristeza de la monja. A menudo se acurrucaba a sus pies mientras ella trabajaba, o la seguía discretamente por los pasillos, sus ojos opacos ofreciendo un consuelo mudo. Los niños, ajenos a la gravedad de la situación financiera, se encariñaron rápidamente con el animal. Silas, a pesar de su vejez y enfermedad, tenía una dulzura particular. Permitía que los pequeños lo acariciaran e incluso se unía a sus juegos, aunque fuera con movimientos lentos y pausados. Ver la alegría de los niños con Silas mitigaba un poco el peso de las preocupaciones de Sofía. Era un pequeño rayo de sol en la penumbra. Sin embargo, el comportamiento peculiar de Silas continuó. El perro mostraba un interés persistente en un área específica del convento, la vieja biblioteca, un lugar que rara vez se usaba, lleno de libros antiguos y polvorientos. Silas siempre se dirigía hacia una estantería en particular, la más antigua y oscura, y comenzaba a olfatear y rascar el suelo frente a ella. Era una rutina que se repetía cada vez que lograba entrar al edificio principal. Sofía lo observaba con creciente intriga. No era una simple curiosidad, era una obsesión. Cada vez que pasaba por allí, el perro se detenía, levantaba la cabeza y miraba la estantería como si esperara una respuesta, un indicio que solo él pudiera ver. Un día, mientras Sofía intentaba descifrar un viejo mapa que había encontrado en los archivos del convento, un mapa sin relación aparente con las pistas de Silas, pero que ella estudiaba con la vana esperanza de encontrar una solución a sus problemas financieros, el perro empezó a cojear de una manera particular, no por su artritis habitual, sino con un paso arrastrado y marcado que la llevó a la biblioteca. Era como si estuviera intentando señalarle un camino, una dirección específica. Silas la miraba fijamente, luego volvía la cabeza hacia la estantería, luego hacia la monja, repitiendo el gesto. La monja se sintió perpleja. Era como si el perro estuviera intentando comunicarse con ella de alguna manera que iba más allá de un simple ladrido o gemido. Una extraña intuición la asaltó, una idea que sonó a locura, pero que no podía ignorar. En la comunidad local, un rumor antiguo sobre un tesoro o una reliquia escondida dentro de los muros del convento resurgió. Sofía
Había escuchado estas historias de niña, cuentos de viejas leyendas que hablaban de un artefacto de valor incalculable que los fundadores del convento habían ocultado para protegerlo durante tiempos de guerra. Siempre las había descartado como meras fábulas, historias para asustar a los niños y dar un poco de misticismo al viejo edificio. Pero ahora, con el comportamiento de Silas y la desesperación del convento, esas leyendas empezaron a tomar una nueva y preocupante dimensión en su mente. ¿Podría haber algo de verdad en esos susurros del pasado? La idea era tan descabellada como su herencia. Justo cuando Sofía comenzaba a darle vueltas a la cabeza con estas ideas imposibles, Silas de repente se enfermó gravemente. La tos se volvió incesante, su respiración superficial y agitada. Dejó de comer por completo y apenas podía moverse. Parecía al borde de la muerte. La monja corrió a buscar al veterinario, pero éste solo pudo ofrecer paliativos y una mirada de resignación. «Hermana», dijo el hombre, «su perro es muy mayor. Ha llegado su momento». Sofía se sentó al lado de Silas, acariciando su pelaje oscuro, sintiendo el calor de su cuerpo decaer. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. No solo estaba perdiendo a un animal, estaba perdiendo la pequeña chispa de esperanza que Silas había encendido en su corazón, y con ella quizás la última oportunidad de encontrar una solución a los problemas del convento. La situación se volvía cada vez más desesperada, y la monja se sentía completamente desamparada ante la inminente tragedia que se cernía sobre el orfanato y el inminente adiós de su fiel y enigmático compañero. Silas yacía inmóvil en el cobertizo, su respiración un hilo tenue que a duras penas sostenía su vida. La hermana Sofía se sentía desolada, una mezcla de culpa y tristeza profunda la invadía. Había prometido cuidar de él, pero el destino parecía tener otros planes. El veterinario había confirmado sus peores temores. No había mucho más que hacer. La monja se sentó junto al perro, acariciando su cabeza con delicadeza, susurrándole palabras de consuelo. Sus oraciones, que antes eran peticiones por el orfanato, ahora se mezclaban con súplicas por el alma de Silas. En ese momento de desesperación, al pasar su mano por el cuello del perro, sus dedos rozaron algo inusual en su collar. No era el metal frío y pulido que esperaba, sino una protuberancia, una irregularidad oculta bajo el pelaje grueso. Sofía examinó el collar más de cerca. Era un viejo collar de cuero, gastado y agrietado por el tiempo. Pero al limpiarlo con cuidado, descubrió una extraña hendidura o grabado apenas visible en la parte interior, donde el metal de la hebilla se unía al cuero. Era tan diminuto y disimulado que era fácil pasarlo por alto. Con el pulgar, la monja intentó sentir la forma, pero era difícil de distinguir. Parecía una serie de pequeños símbolos desgastados por los años y la fricción. La curiosidad que la desesperación había suprimido resurgió con fuerza. Era una pista, una anomalía en la despedida silenciosa de Silas. ¿Qué podría ser? ¿Un adorno o algo más significativo? Con un paño húmedo y la punta de un alfiler, Sofía logró limpiar la suciedad incrustada en las ranuras. Poco a poco, los símbolos se hicieron más claros. No eran simples grabados decorativos, parecían letras o ideogramas antiguos dispuestos de una manera que recordaba a un mapa en miniatura. Eran 3 símbolos, una espiral, un triángulo y un punto, y debajo una pequeña línea quebrada que parecía una flecha. Sofía sintió un escalofrío. La mano de su tío abuelo, un hombre conocido por sus enigmas, parecía extenderse desde más allá de la tumba. Esto no era casualidad, aquello era un mensaje. Pero, ¿qué significaba? Y sobre todo, ¿qué tenía que ver con Silas y con su herencia?
Los símbolos apuntaban a un lugar que Sofía reconoció vagamente dentro del convento, o al menos le resultaba familiar. La espiral le recordó el rosetón de la antigua capilla lateral, abandonada hacía décadas y casi en ruinas. El triángulo podría ser la forma del tejado de uno de los edificios más antiguos, y la flecha indicaba una dirección. La monja se levantó abruptamente, su corazón latiendo con fuerza. La debilidad de Silas la impulsó a actuar, a seguir esa pequeña y extraña señal. La idea parecía absurda, pero la desesperación a veces empuja a las personas a creer en lo imposible. ¿Podría ser este el secreto que Silas había traído consigo? Un último intento, una última esperanza. Se inclinó sobre el perro, susurrándole: «Silas, ¿qué intentas decirme?». El perro, con un último esfuerzo, movió la cola, un gesto débil pero significativo. Era como si le diera su bendición a la búsqueda que estaba a punto de emprender. La monja se dirigió hacia la antigua capilla, sus pasos resonando en el silencio del convento, llevando consigo la esperanza y la incertidumbre de lo que podría encontrar. Hermana Sofía comenzó a investigar el collar y los símbolos discretamente, para no levantar sospechas entre las otras hermanas, que ya estaban desmoralizadas por la inminente pérdida del orfanato. La dificultad de interpretar las pistas era abrumadora. Los símbolos del collar no se parecían a nada que hubiera visto antes en los pocos libros de la biblioteca del convento. No eran latín ni griego antiguo, ni siquiera los viejos dialectos locales que algunas de las hermanas mayores recordaban. Eran extraños, casi arcaicos. La monja pasaba las noches en vela, estudiando los pequeños grabados bajo la luz de una vela, dibujándolos en un cuaderno, intentando encontrar un patrón, una lógica que se le escapaba. Cada día era un día menos para salvar el orfanato, y la presión del tiempo la ahogaba. Fue durante una de sus búsquedas infructuosas que Sofía descubrió algo inesperado. Al comparar los símbolos con un antiguo libro de heráldica y simbología que había encontrado olvidado en un rincón de la biblioteca, se dio cuenta de que los símbolos eran parte de un antiguo dialecto local. No era un dialecto hablado, sino uno utilizado en las insignias de antiguas familias nobles de la región, una lengua casi extinta, preservada en escudos de armas y pergaminos históricos. La espiral, el triángulo y el punto, con la línea quebrada, no eran un mapa literal, sino un código que apuntaba a un linaje específico y quizás a una ubicación dentro de sus propiedades. Aquello fue una revelación impactante que la monja sintió como si una chispa se hubiera encendido en su mente, iluminando un sendero antes invisible. La biblioteca del convento era un laberinto de estanterías polvorientas, llenas de tomos viejos sobre teología, filosofía y algunos volúmenes de historia local. Entre ellos, Sofía encontró un libro con tapas de cuero descolorido, cuyo título, apenas legible, decía «Crónicas de Gredos, familias y leyendas». Al abrirlo, sintió el aroma a humedad y papel antiguo. Y allí, en un pasaje sobre una familia noble que había sido benefactora del convento siglos atrás, encontró un dibujo que replicaba casi exactamente los símbolos de Silas. La descripción hablaba de un símbolo de unión y protección, utilizado para marcar bienes de valor incalculable. La monja leyó y releyó el texto, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El libro mencionaba que ese símbolo a menudo se grababa en los objetos que debían ser custodiados y que su significado solo se revelaba a los dignos herederos. La revelación la golpeó como un rayo. Los símbolos no eran un mapa, sino una clave, una forma de identificación, una pista sobre algo valioso que su tío abuelo había querido proteger. El convento recibió una fecha límite inamovible para el pago.
Si no se cubría la cantidad en 2 semanas, la propiedad sería expropiada. La noticia fue un golpe devastador. Las hermanas y los niños lloraron, la esperanza se desvanecía. Sofía sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Pero la pista de Silas le daba una fuerza insospechada. La urgencia era extrema. No había tiempo para dudas o vacilaciones. Debía actuar. El destino del orfanato dependía de ella y del secreto que el perro había traído. Justo cuando la desesperación parecía consumir a Sofía, Silas, con una fuerza renovada que sorprendió a la monja, se levantó de su lecho de dolor. El perro, aunque débil, la miró con esos ojos profundos y enigmáticos, y luego, con un paso más firme de lo esperado, la guió débilmente hacia la vieja capilla olvidada. Era como si el perro hubiera estado esperando este momento, guardando sus últimas fuerzas para mostrarle el camino hacia la verdad. La hermana Sofía, con el corazón encogido por la emoción y la fe, lo siguió sin dudarlo, sabiendo que cada paso podía ser crucial para el futuro de todos. La hermana Sofía siguió a Silas a través de un estrecho sendero cubierto de maleza que apenas se distinguía detrás del convento principal. El camino llevaba a la antigua capilla lateral, un edificio de piedra desolado que había sido abandonado hacía más de un siglo. Las vidrieras estaban rotas, el techo parcialmente derrumbado y la hiedra trepaba por sus muros reclamándola para la naturaleza. El aire dentro era denso, húmedo y olía a moho y a tiempo detenido. Silas, milagrosamente, parecía haber recuperado algo de su vigor. Cojeaba, sí, pero su determinación era palpable. Se detuvo en la entrada de la capilla, giró su cabeza para mirar a Sofía y luego entró. Dentro, la capilla era un fantasma de lo que una vez fue. Bancos de madera carcomidos yacían volcados. El altar, cubierto de polvo y escombros, parecía un monumento olvidado. La luz, filtrada por los huecos de las ventanas, creaba un ambiente lúgubre y misterioso. Sofía caminó con cautela, sus pasos resonando en el silencio sepulcral. Silas, sin dudarlo, se dirigió hacia el centro de lo que había sido el presbiterio, el área frente al altar. Allí comenzó a rascar el suelo con sus patas delanteras, un gesto familiar, pero esta vez cargado de una urgencia innegable. La monja observó al perro, su corazón latiendo con fuerza. Era como si Silas estuviera diciendo, «Aquí, es aquí». Mientras Sofía observaba a Silas, sintió una extraña corriente de aire frío que soplaba desde el suelo, a pesar de que la capilla estaba cerrada y en ruinas. Era un escalofrío que no provenía de la temperatura, sino de una sensación de presencia. La monja se agachó, colocando su mano en el lugar donde Silas rascaba. El suelo era de losa de piedra, antigua y pesada. Pero en ese punto específico notó que una de las baldosas parecía ligeramente suelta. Era apenas perceptible, cubierta por siglos de polvo y suciedad, camuflada por el desgaste del tiempo. Con la mano intentó moverla. Estaba atascada, pero no firmemente. Una astilla de esperanza se encendió en su pecho. Sofía buscó a su alrededor algo que pudiera usar como palanca. Encontró un trozo de hierro oxidado, quizás parte de una vieja reja. Con cuidado y aplicando toda su fuerza, comenzó a introducirlo en la pequeña rendija de la baldosa. El crujido de la piedra al ceder llenó el silencio. Con un esfuerzo supremo, la monja logró levantar la losa, revelando un pequeño hueco oscuro debajo. El aire rancio y húmedo salió del agujero, llevando consigo el olor a tierra y a cosas antiguas. Silas, que había estado observando cada movimiento con una intensidad inusual, se acercó y miró el hueco, su cola moviéndose apenas un poco. Dentro del hueco, escondida bajo años de escombros y tierra, había una pequeña caja de madera. Estaba hecha de un ébano oscuro,
con incrustaciones de metal que se habían deslustrado con el tiempo. La caja era sencilla, pero su ubicación y el modo en que había sido revelada la hacían inmensamente significativa. Sofía la extrajo con manos temblorosas. Era más pesada de lo que parecía, y el roce del ébano contra sus dedos le produjo una sensación extraña, casi mística. La monja se sentó en el suelo de la capilla, con la caja en sus manos, su corazón desbocado. La luz moribunda del sol, que se filtraba por las grietas de la capilla, le dio un brillo misterioso a la madera oscura. Silas se acurrucó a su lado, colocando su cabeza en su regazo, como si compartiera el secreto que estaba a punto de ser revelado. El destino del convento y de todos los que lo habitaban pendía de lo que había dentro de esa caja, un objeto que su tío abuelo había confiado a un perro y que ahora, con la ayuda de la fe y la intuición, estaba a punto de ver la luz después de tanto tiempo. La monja tomó una respiración profunda, preparándose para desvelar el misterio. Con manos temblorosas, hermana Sofía abrió la pequeña caja de ébano. Un clic suave resonó en la capilla silenciosa. Dentro, envueltos en un trozo de seda amarillenta, encontró dos objetos: un diario antiguo de tapas de cuero, con páginas amarillentas y escritas a mano con una caligrafía elegante pero apenas legible, y un mapa enrollado, también de pergamino, tan antiguo que parecía desintegrarse al tocarlo. El diario pertenecía a su tío abuelo, el mismo que le había legado a Silas. Sofía reconoció su letra, aunque nunca la había visto en tantos detalles. A medida que leía las primeras líneas, un escalofrío recorrió su espalda. El diario no era solo un registro de pensamientos, era una confesión, una historia familiar oculta durante generaciones. Detallaba la historia de una joya familiar de valor incalculable, una reliquia ancestral que, según el escrito, había sido legada al convento de San Gabriel siglos atrás por un miembro de la familia, pero cuyo papeleo oficial se había extraviado o destruido durante una de las tantas guerras de la región. La monja sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El tío abuelo, en su diario, describía la joya con una pasión casi obsesiva. Mencionaba que no era solo una pieza de orfebrería, sino un artefacto histórico, una joya de los reyes católicos, que se creía perdida para siempre. Su valor, según el relato, era incalculable, no solo por el oro y las gemas, sino por su significado histórico y cultural. Hablaba de ella como un símbolo de poder y fe, una pieza única que había sido usada en ceremonias importantes y que, por su rareza, atraería la atención de coleccionistas y museos de todo el mundo. Sofía no podía creer lo que leían sus ojos. Una joya de los reyes católicos. Era demasiado fantástico para ser verdad, pero el tono del diario era tan serio, tan detallado, que no podía ser una invención. El mapa, por su parte, era una obra de arte en sí mismo. Dibujado con una precisión sorprendente, no mostraba el convento, sino una serie de puntos y referencias geográficas en las inmediaciones. El pergamino estaba tan bien conservado que los detalles seguían siendo claros, a pesar de su antigüedad. Al superponerlo mentalmente con un mapa actual de la región, Sofía se dio cuenta de que indicaba la ubicación exacta de esa joya, no dentro de los muros del convento, como las leyendas populares sugerían, sino en un lugar cercano pero olvidado, una cueva escondida en las montañas, a pocos kilómetros de allí. Un lugar que su tío abuelo había redescubierto y vuelto a ocultar, para protegerlo hasta que la persona adecuada lo encontrara. La monja recordó las viejas historias que susurraban sobre un tesoro en las montañas, cuentos que siempre había desestimado. Ahora, la verdad se revelaba con una claridad abrumadora. La magnitud de lo que tenía en sus manos la abrumó. No era solo la herencia de un perro, sino la de un secreto ancestral,
una fortuna que podría salvar el orfanato y, quizás, cambiar el destino de muchos. La monja se dio cuenta de que su tío abuelo no solo le había legado un perro, sino una misión, un puzzle cuya pieza final era la joya. El perro, Silas, había sido el guardián de la primera pista, el mensajero de un legado. Miró a Silas, que dormía plácidamente a sus pies, como si su tarea estuviera cumplida. La gratitud y la sorpresa se mezclaron en su corazón. Tenía en sus manos la clave para la salvación, una esperanza tangible que superaba cualquier sueño, pero la tarea no había terminado. Ahora, la parte más difícil, encontrar la joya y convencer al mundo de su autenticidad. La fecha límite del orfanato seguía implacable, y cada minuto que pasaba era precioso. Tenía que actuar, y rápido. Sofía sabía que no podía hacer esto sola. La autenticidad del diario y del mapa, la legitimidad de la joya, todo necesitaría ser verificado por expertos. A la mañana siguiente, con el diario y el mapa cuidadosamente escondidos, se puso en contacto con don Ricardo, un abogado amigo de la familia que residía en la capital provincial, y que en el pasado había ayudado al convento con algunas cuestiones legales menores. Don Ricardo era un hombre de leyes meticuloso y respetado, conocido por su discreción y su aguda mente. La monja le explicó la situación con la mayor calma posible, aunque su voz traicionaba la emoción que la embargaba. Don Ricardo, al principio escéptico, comenzó a mostrarse fascinado a medida que Sofía le revelaba los detalles del diario de su tío abuelo y las referencias a la joya de los Reyes Católicos. Después de varias horas de análisis minucioso, cotejando fechas, nombres y detalles históricos, don Ricardo confirmó que la joya y la herencia eran, muy probablemente, legítimas. Sin embargo, advirtió a Sofía que probarlo legalmente sería una tarea ardua y compleja. «Hermana Sofía», dijo el abogado, su voz grave, «estamos hablando de un tesoro histórico. Hay muchos intereses en juego, y la burocracia será inmensa. Necesitamos encontrar la joya para tener una prueba física y luego un experto que la autentifique. Sin eso, solo tenemos un diario y un mapa, por fascinantes que sean». La noticia fue un alivio, pero también una nueva capa de preocupación. La fecha límite del orfanato seguía implacable. El tiempo se agotaba. El mapa del tío abuelo, aunque preciso, señalaba una ubicación en las montañas que, al ser verificada por don Ricardo en los registros catastrales, resultó ser un terreno que ahora estaba en disputa. Una familia adinerada de la región había reclamado esa parcela de tierra argumentando derechos ancestrales, lo que complicaría la excavación o la búsqueda. La noticia fue un jarro de agua fría. No solo tenían que encontrar la joya, sino que tendrían que lidiar con un pleito legal para acceder al lugar. Sofía sintió que el destino se burlaba de ella. Cada paso hacia la esperanza parecía venir acompañado de un nuevo obstáculo, más grande y más formidable que el anterior. Don Ricardo contactó a un historiador del arte de renombre de Madrid, un hombre que se especializaba en la época de los Reyes Católicos. Este experto, intrigado por la historia de la joya perdida y la extraña herencia del perro, accedió a estudiar los documentos y, si la joya era encontrada, a verificar su autenticidad. En una llamada telefónica con Sofía y don Ricardo, el historiador reveló un detalle sorprendente. La joya no era solo una joya valiosa, sino que si las descripciones del diario de su tío abuelo eran correctas, se trataría de un artefacto histórico único, una pieza que había desaparecido de los registros históricos hacía siglos y que por su valor intrínseco y su rareza podría valer aún más de lo que habían imaginado.
Su valor superaría cualquier expectativa, no solo en términos monetarios, sino también en su significado cultural y patrimonial para España. La esperanza volvió a florecer en el corazón de Sofía, una esperanza renovada y más brillante que nunca. El descubrimiento, si se concretaba, no solo salvaría el orfanato, sino que también dejaría una huella imborrable en la historia. La carrera contra el tiempo era inminente y el futuro de todos, en el convento, dependía de la audacia y la fe de una monja y el secreto de un perro viejo. La carrera contra el tiempo se intensificó. La fecha límite del orfanato estaba a solo unos días de distancia. Con la aprobación de don Ricardo y la promesa del historiador de que llegaría en cuanto la joya fuera localizada, la hermana Sofía, acompañada por el abogado y un par de jóvenes voluntarios del pueblo que don Ricardo había reclutado y que eran de su entera confianza, se dirigieron a las montañas, hacia la ubicación indicada en el mapa del tío abuelo. El camino era empinado y difícil, cubierto de rocas y vegetación densa. Silas, sorprendentemente, parecía haber recuperado aún más vitalidad. Cojeaba con un propósito renovado, guiando al grupo con un instinto infalible, como si conociera cada recodo del camino, cada sombra y cada piedra. Era el verdadero guardián de aquel secreto. Llegaron a una zona remota, donde el mapa indicaba la cueva. La entrada estaba oculta por una densa cortina de hiedra y rocas, casi invisible a simple vista. Los voluntarios comenzaron a despejar la entrada con herramientas ligeras, mientras Sofía y don Ricardo observaban con el corazón en un puño. Al remover la última piedra, se reveló una estrecha abertura que conducía a la oscuridad. El aire frío y húmedo que emanaba de la cueva hizo que todos sintieran un escalofrío. Con linternas en mano, el pequeño grupo se aventuró en la penumbra, siguiendo a Silas, que se adentraba con una seguridad asombrosa. La joya estaba escondida de una manera ingeniosa, casi imposible de encontrar sin el mapa y el conocimiento preciso del tío abuelo. La cueva no era muy profunda, pero tenía varias ramificaciones. El mapa indicaba una pequeña fisura en una de las paredes de roca, disimulada por la erosión natural. Sofía, con la ayuda de un voluntario, rascó la pared donde Silas había empezado a olfatear y rascar con más ahínco. Detrás de una falsa pared de arcilla y pequeñas piedras cuidadosamente camuflada, encontraron un nicho natural. Y allí, envuelta en un paño de terciopelo que milagrosamente se había mantenido casi intacto, yacía la joya. Era una tiara antigua, de oro macizo y engarzada con esmeraldas y rubíes, cuyo diseño intrincado revelaba una artesanía de siglos pasados. Su brillo, incluso en la tenue luz de las linternas, era deslumbrante. Sofía la tomó en sus manos, sintiendo el peso de la historia y la inmensidad de su valor. La monja se sintió abrumada por la emoción, sus ojos llenos de lágrimas. La noticia del descubrimiento se extendió como la pólvora. La prensa local y luego la nacional se interesaron por la historia milagrosa del convento, de la monja, el perro y la joya perdida de los reyes católicos. La historia de hermana Sofía y Silas se convirtió en un fenómeno mediático, un relato de fe, esperanza y un secreto ancestral que había salvado un orfanato de la ruina. El convento, que había estado al borde de la quiebra, de repente se vio inundado de periodistas, fotógrafos y, lo más importante, de donaciones de personas conmovidas por la historia. La joya fue autentificada por el historiador, quien confirmó que era, en efecto, una pieza única y de valor incalculable. En una reunión con las otras hermanas y el consejo del convento, Sofía hizo una propuesta inesperada. Después de una profunda reflexión, decidió no vender la joya. En su lugar,
Sugirió que la tiara fuera exhibida en el convento, en una sala especialmente habilitada, como un símbolo de esperanza y un recordatorio de que los milagros pueden ocurrir. La joya se convertiría en un imán para los visitantes y las donaciones, asegurando el futuro del orfanato y el convento por muchas generaciones. La propuesta fue recibida con asombro, pero luego con una profunda aprobación. La tiara sería el faro de su fe, el testamento silencioso del milagro obrado por un perro viejo. El convento de San Gabriel floreció. La sala de exhibición de la tiara atrajo a turistas y devotos de todas partes, y las donaciones fluyeron. Los niños del orfanato tuvieron un futuro brillante, con mejores instalaciones, educación y sobre todo la seguridad de un hogar. Hermana Sofía, que había sido una monja silenciosa y dedicada, se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. Silas vivió sus últimos años feliz, mimado por los niños y cuidado con amor por Sofía. Era el héroe silencioso, el guardián del secreto, el catalizador de un milagro. Sus ojos, antes tristes y opacos, brillaban con una paz profunda, un entendimiento que solo él poseía. Silas, al final de sus días, miró a Sofía con una comprensión profunda. No necesitaba ladrar ni gemir. Sus ojos le decían todo lo que la monja necesitaba saber. Su misión había terminado. Partió en paz, rodeado del amor de Sofía y los niños, un héroe olvidado que había cumplido su propósito. El convento, ahora próspero, se convirtió en un faro de caridad y esperanza para toda la región. Su historia, la de una monja, un perro viejo y una joya de los reyes católicos, se transmitió de generación en generación, un recordatorio constante de que, incluso en los momentos más oscuros, la fe y la intuición pueden revelar los tesoros más grandes. La hermana Sofía a menudo se sentaba en la antigua capilla, ahora restaurada y llena de luz, mirando la tiara. Reflexionaba sobre la fe, la esperanza y los regalos inesperados. Un perro viejo y enfermo, una carga aparente, se había convertido en el mensajero de un milagro, la llave para salvar a 24 niños inocentes y asegurar el legado de un convento olvidado. Su tío abuelo había dejado un legado de amor, no de riquezas materiales, sino de una misión que trascendía el tiempo. ¿Usted cree que esto realmente sucedió? ¿Cree que el destino nos envía señales, a veces a través de los seres más inesperados? ¿Ya vivió algo parecido con un animal? ¿Una situación que cambió su vida de una forma inexplicable? Si esto te tocó, si sentiste la emoción y la esperanza de esta historia, es porque este vídeo necesitaba llegar hasta usted.